Llevo varios días que cogí frío, no tengo el COVID porque me hice un par de pruebas, pero he cogido un resfriado muy fuerte, se me ha agarrado al pecho y tengo una tos terrible. Entonces voy a intentar predicar tranquilo, no esforzándome mucho, pero si en algún momento yo paro es porque bajo el micrófono para toser, ¿vale? Y para no hacerlo mientras predico, bajaría el micrófono, subo la melodía, bebo un poquito de agua, me repongo y seguiría, ¿vale? Porque quería estar aquí. A pesar de no encontrarme muy bien físicamente, yo tenía la necesidad de estar aquí y predicaros, aunque sea así, de esta manera, pero predicaros la palabra, ¿de acuerdo? Después de haber estado meditando en el Señor, el Señor ponía en mi corazón compartir una palabra que sé que va a hacer bien esta noche. Sentía de Dios muy profundo, que es la palabra que Conquistando Corazones necesita oír hoy. Todos necesitamos escuchar hoy. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 14 y el verso 27. Vamos a leer ese texto y luego nos vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Juan capítulo 27, Juan capítulo 27, Juan capítulo 14, verso 27. Dice así la palabra del Señor: la paz, y lo voy a leer muy despacio este texto, la paz os dejo. Es muy importante a la hora de entender la Biblia, usar la hermenéutica, y en la hermenéutica tener en cuenta los verbos que hay dentro de un texto. Es interesante que el texto tome la declaración principal, la idea que Jesús quiere darnos acerca de la paz. Y Él dice: la paz os dejo. Cuando dice la paz, el Señor ahí la está unificando. Cuando dice la paz, ahí el Señor la está haciendo única. No dice una paz os dejo, porque si sería una paz, podría haber otra, una segunda y una tercera. Pero Jesús quiere dejar claro que la paz es única y exclusiva. Que no hay imitaciones. O sea, no hay dos iguales. No hay clones de paz. Están los días tranquilos, los días relajados, los días tristes, los días de relajamiento, existen los días de vacaciones, pero luego existe la paz. Y la paz es única, es como el sol, es único y no hay más. Es como la tierra, es única, igual que la tierra no hay otra. Cuando está diciendo la paz, es como la declaración en el Nuevo Testamento cuando dice: porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando la Biblia dice a cada uno, la está haciendo única, es a cada uno. Es decir, un trato personal con cada uno. Eso es lo que Jesús quiere dejar claro, que la paz es única, es exclusiva, que no hay otra igual. La está unificando. La paz os dejo. Y cita: mi paz os doy.
Cuando nosotros intentamos desgranar este texto, nos estamos dando cuenta que cuando Jesús dice que la paz es única, que es exclusiva, que no hay otra como ella, que es algo que no se puede repetir, la está como personalizando, es la paz. Y esa paz única y exclusiva, cita, mi paz os dejo, está diciendo, mi paz, la que procede de mí, es única, es exclusiva. Es única, es exclusiva, no hay otra como ella. Pues esa que es única, que es exclusiva, que no hay otra como ella, resulta ser mía. Cuando Él sigue diciendo, mi paz os doy, les está diciendo, esa paz que es única, que es exclusiva, que no hay otra, no hay nada que se parezca a ese sentimiento, resulta que eso es mío, y si alguien lo tiene es porque yo se lo doy. Si yo no se lo doy, no lo puede tener. Así que, parafraseando el texto, está diciendo, quien quiera tener la paz, la va a tener si la recibe de mí, si yo se la entrego. Si yo no le doy la paz, no la tiene. Porque la paz no se compra, por lo menos la de Dios. La paz de Dios no se compra. La paz de Dios no se transfiere. No puedo decir yo a un hermano o a una hermana, toma un poquito de mi paz. No. Una vez que uno la recibe, es para la persona que lo recibe. La paz no es transferible. La paz no se compra. La paz no se negocia con Dios. La paz no es una inversión. La paz es un regalo que Dios te da, exclusivo de Él. Y resulta que ese sentimiento, la paz de Dios, es único y es exclusivo. Por lo tanto, la paz de Dios se tiene si se recibe de Dios, o de lo contrario, jamás uno puede disfrutar de la paz de Dios. No sé si hasta aquí estoy siendo claro esta noche. La paz de Dios es única, es exclusiva. La paz os dejo, mi paz os doy, y cita, yo no la doy como el mundo la da. Resulta que el mundo está intentando imitar algo original. Lo original es la paz y el mundo tiene sus imitaciones. Días tranquilos, vacaciones, días relajantes, días sin trabajo, como queramos llamarlo. Pero la paz de Dios es distinta. Cuando dice que Él no la da como el mundo la da, el mundo te da algo siempre a cambio de otra cosa. Pero aquí está diciendo, es tan valiosa mi paz que nadie me la puede comprar. Es tan valiosa mi paz que nadie puede negociar conmigo. Es tan valiosa que nadie puede ir a encontrarla. Es tan valiosa que o se recibe o no se tiene. Por eso, si estás buscando el disfrute de la paz de Dios, no la busques, no la inventes. Si no la recibes de Dios, nunca jamás podrás disfrutarla. Y los beneficios principales de la paz, termina el texto diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Un dato principal de alguien que tiene la paz de Dios, que disfruta de la paz de Dios, es que la paz de Dios no trae turbación. No se turbe vuestro... Decía que uno de los beneficios de la paz es que dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Primer disfrute es que la paz de Dios no turba a nadie. La paz de Dios no trae turbación. No os turbéis ni tengáis miedo. La paz de Dios no produce miedo. A pesar de los pesares de las circunstancias, la paz de Dios no produce miedo.
El miedo nunca fue bueno. El miedo no te acerca a Dios. El miedo te aleja de Dios. Por eso el Señor le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice: oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. El miedo te lleva a esconderte de Dios. Capítulo 20 del Éxodo, le dice Dios: he aquí, santificaos hoy y mañana, y al tercer día vendré a vosotros y descenderé sobre el monte. Y dice la Biblia que al tercer día el monte humeaba y había rayos, truenos y relámpagos y espesa nube en el monte, y Dios estaba en el monte. Y cita la Biblia: y el pueblo, teniendo miedo, le dijo a Moisés: ve tú y habla, y luego vienes y no lo cuentas. Ellos tenían miedo y no querían acercarse al monte. El miedo te aleja de Dios. Por eso es diferente el miedo al temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, por la razón de que tú no haces las cosas por el miedo al infierno, sino por la gratitud a no ofenderle. Lo voy a volver a repetir. El que tiene miedo, muchas veces puede decir a alguien: bueno, yo no peco porque tengo miedo al infierno. Eso lo produce el miedo. El temor no peca por miedo al infierno, sino por un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el temor. Que como yo sé que Él me está observando, vivo de tal manera que no quiero ofenderle. Ese es el temor. La paz de Dios es tan sumamente valiosa que Satanás sabe que quien tenga este regalo es un enemigo en potencia para él. El mismo diablo sabe que la paz de Dios es tan sumamente valiosa en la vida de un cristiano. Mira si es valiosa, que cuando en el capítulo 14 él le está diciendo, está preparando a los discípulos que se va a marchar, y él dice: yo me voy a ir, nos voy a dejar solos. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Y es cuando dice: la paz os dejo. Es decir, les está diciendo: cuando recibáis el Espíritu Santo, el primer regalo que os va a dar es mi paz. Y como el diablo sabe que es un regalo principal y sumamente importante, y que quien tiene la paz de Dios tiene un arma tan poderosa para el enemigo, que el enemigo lo único que desea es destruirle. Sabe el diablo que quien disfruta a un cristiano con la paz de Dios es un enemigo en potencia para él. Por eso él desea con todo su corazón, con todas sus fuerzas, robarte, que no disfrutes del regalo más valioso que Dios nos ha dado, que se llama la paz. Y ahora miren, para entender, para ilustrar cómo el diablo planifica robarte la paz de Dios, quiero que me acompañes al Antiguo Testamento. Quiero que me acompañes al libro de Job y vámonos al capítulo 1. Job capítulo 1. Hay quien ha podido ver aquí, y a mí me lo ha dicho: bueno, yo no entiendo lo que ocurre en Job capítulo 1. Es como que el diablo le incita a Dios, y Dios como que cae en ese juego del diablo, y mira que Job estaba tranquilico y tuvo que venir el diablo, y mira Job, bueno, pues ahí le tienes, todo lo que tiene está en tu mano, pero no toques su vida. ¿Y por qué el Señor hizo esto? ¿Y por qué? Pero cuando nosotros leemos el libro de Job con detenimiento, nos damos cuenta que lo que ocurre en Job no es porque el diablo incitó a Dios, o le engañó, o lo provocó. Leamos el capítulo.
En ningún momento Satanás le saca la conversación a Dios. Es Dios el que le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Es Dios el que saca a la palestra, le saca la escena a Job. Y es que empieza Dios y el diablo a tener la conversación, pero en ningún momento fue Satanás quien inició la conversación, fue Dios. ¿Has considerado a mi siervo? Por lo tanto, Job no pasó lo que pasó porque Satanás provocó a Dios y Dios cayó en las redes de Satanás. ¡No! Aunque esto es una palabra, es un mensaje para gente madura, pero lo que ocurre en el libro de Job es que Dios usó a un mortal para humillar al propio Satanás y demostrarle que todavía hay una criatura al cual el diablo odia profundamente, desprecia profundamente y cree que nunca podría ser fiel a Dios. Dios usa a esa criatura para demostrar al diablo: hay una criatura la cual yo he creado que es capaz de mantenerse fiel. Lo que Satanás no pudo hacer, lo que los ángeles que pecaron no pudieron hacer, Dios está elevando la humanidad. En la persona de Job, Dios está elevando la humanidad y diciendo: hay una criatura superior a ti, que lo que tú no pudiste hacer, Él sí lo puede hacer. Le has considerado justo, perfecto, temeroso y apartado. Es una lección para el diablo, es una humillación. Lo usó Dios como un utensilio para plasmar un mensaje para la eternidad en la Biblia y para demostrar al propio Satanás que se puede ser fiel. Ahora, pero es que es muy fuerte lo que pasó en Job, pero es que no se ha vuelto a repetir. ¿Cuántos como el libro de Job hay en la Biblia? Solamente hay uno. ¿Y por qué Dios permitió, o por qué Dios inició todo? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en la vida de Job? Eso es un misterio que solamente está en la voluntad de Dios. Su sabiduría es tan grande que no lo podemos entender. Pero lo que sí sabemos es que cuando hay un pasaje aislado de toda la Biblia, es muy complicado de entender. Pero cuando hay textos y declaraciones de Dios que respaldan todo el libro de Job, como por ejemplo: Él no va a permitir una carga que no pueda sobrellevar. Si lo que ocurrió en la vida de Job ocurrió, y Job era un varón perfecto, temeroso y apartado, Dios sabía que podía Job soportar eso y mucho más. Pero lo que sí sabemos es que eso ocurrió una sola vez, y por lo menos que yo sepa no se ha vuelto a repetir. Son como esos casos aislados que Dios permite en su sana sabiduría, que solamente Dios tiene las razones, pero que esas razones, aunque no las entendemos, son divinas y son perfectas. Una vez una burra habló y no ha vuelto a hablar. En una ocasión Jesús escupió en tierra, con su saliva hizo lodo, untó los ojos a un ciego, le dijo: lávate en el estanque de Siloé, se lavó y quedó sano. Eso ocurrió una vez y que yo sepa no ha vuelto a ocurrir. Pero ¿quién me dice a mí que Jesús no tuvo una razón divina para escupir en tierra y hacer lodo? Una razón divina tenía que tener Jesús en todo esto. ¿Cuál? No lo sabemos. ¿Qué razón tenía Dios para agacharse y escribir en el suelo? Y todavía es un enigma, no sabemos lo que escribió, pero escribió algo que dice la Biblia: desde el mayor hasta el pequeño todos dejaron las piedras y se marcharon.
alguna razón divina tenía Dios para escribir en tierra y no decirnos qué es lo que escribiera. Pero el resultado está ahí. Todos dejaron las piedras y se marcharon. El libro de Job es un caso único. Dios sabe la razón de por qué Job vivió lo que vivió, pero lo que sí sabemos es que detrás del escenario y todo lo que vivió Job estaba la mano poderosa de Dios. Detalle interesante, y aquí el corazón del mensaje, espero que hasta aquí me estén entendiendo. Detalle interesante en la vida de Job es que Dios le dice, ahí le tienes. Y se lo dice a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. Solo no toques su vida. ¿Saben ustedes? Yo muchas veces he visto algún vídeo en internet de gente que sale poseída y ¿cómo te llamas? Soy Satanás. Mira, bíblicamente Satanás no posee a nadie. Son los demonios. Y los demonios no es Satanás. Según las Sagradas Escrituras, el poseído con más alto nivel que ha habido se llama el endemoniado de Gadara, que tenía una legión. Y como tenía una legión de demonios, era capaz de hacer cosas sobrehumanas, caminar por el fuego sin que se quemara, dormía en sepulcros, se golpeaba, rompía las cadenas como nada, tenía una fuerza sobrehumana y tenía la capacidad, la legión de demonios, de aislar el dolor, caminaba entre el fuego sin sufrir daño. La legión de demonios que poseyó al endemoniado en Gadara es un caso único en la Biblia. Podrán haber otros endemoniados, pero ese caso fue único. Podrán haber otros endemoniados, pero no vemos a Satanás poseer a nadie. De la misma manera que tampoco es típico que el propio Satanás ataque a alguien en persona. Para eso, Satanás tiene la jerarquía de demonios, que es una imitación. Como Dios tiene ángeles, arcángel, serafín, querubín, como Él tiene esa jerarquía, Satanás también ha dividido en jerarquía principados, potestades, huéspedes de las regiones de maldad y los demonios. No es típico que el propio Satanás en persona, porque Satanás no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es todopoderoso. Esos son atributos de Dios, no del diablo. Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él está en un lugar, si está en España, no está en Argentina. Y si está en España y está en un lugar, puede hacer ahí algo, pero no en otra parte del mundo. Lo harán los demonios, pero él no. Por eso no es típico que Satanás en persona haga algo. Pero cuando hace algo, la Biblia lo refleja. Satanás mismo fue al desierto y tentó a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero hay ataques que lo han hecho demonios y no necesariamente está Satanás ahí. En el caso de Job era el propio Satanás. Ahí tienes todo lo que tiene. Quiero que se imaginen a Satanás pensando, más bien maquinando. Y esta palabra maquinar es bíblica, ya que dice la Biblia, no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Porque Satanás maquina. Quiero que por favor se imaginen esta escena. Dios le da la oportunidad a Satanás de atacar a Job. Que todo lo que tiene está en su mano. Tiene la oportunidad de arruinarle la vida. Y que arruinándole la vida le haga pecar y rebelarse con Dios. Quiero que imaginen a Satanás sentado en una piedra. Y quiero que se le imaginen pensando, con la cabeza agachada, pensando
¿Cómo puedo yo hacer para arruinar la vida a esta criatura? ¿Cómo puedo yo empezar mis ataques para que él renuncie, para que él levante su puño contra Dios y le sea infiel? Quiero que se imaginen al diablo pensando por un momento. Y él, después de pensar un tiempo y decir, ¿cómo voy a empezar yo a arruinarle la vida a esta criatura? De pronto, en sus maquinaciones se le enciende una bombilla y vienen las ideas. Primer ataque que recibe Job. Capítulo 1 y el versículo 14. Vino uno de los mensajeros a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, tomaron, mataron a los criados a fila de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Ese es el primer ataque. Segundo ataque. Aún estaba hablando y dijo: fuego de Dios ha caído del cielo y ha quemado las ovejas y a los pastores. Escúchenme bien. Tercer ataque. Aún estaba hablando. He aquí vinieron los caldeos, arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Cuarto ataque. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo, celebrando en la casa del primogénito. Un viento vino del lado del desierto, azotó a la casa se derrumbó, los niños estaban dentro y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. 4 ataques. Quiere arruinar la vida a Job. ¿Y cómo empieza el diablo? Señores, empieza matando bueyes. Bueno, si quieres arruinarle la vida, ¿qué son más importantes, los animales o los hijos? Me imagino yo que lo más importante sean los hijos. ¿Por qué no empiezas haciendo el cuarto ataque? ¿Por qué acabas con los bueyes, luego con los asnos, luego con las ovejas? Y las ovejas con fuego, y luego los camellos. ¿Y por qué dejas a los hijos para el final? Y atención, que esto es muy importante. Quiero que tomen esta palabra con pinzas. Lo que Satanás hizo fue levantar un viento, Él no tocó a ninguno de sus hijos. Levantó un viento y golpeó una casa. Lo que derribó era la casa. Resulta que en la casa estaban ellos dentro y murieron. Pero bien hubieran podido salir y no hubieran muerto si la casa hubiera sido derrumbada. Con esto quiero decir que no tenía Satanás autoridad para tocar la vida a los hijos de Job. Tocó la casa. Y ni tan siquiera tocó la casa. Mandó viento. Fue el viento quien removió la casa y la casa cayó. Lo que los hijos estaban dentro y murieron. Y dicho esto, abuelo de pájaro, volvemos. ¿Por qué empiezas acabando con los bueyes? Yo no lo entendía. Me volvía loco, no lo entiendo. Pero si eres tan inteligente, diablo, si maquinas tanto, ¿por qué no empiezas con eso? ¿Por qué los bueyes? Hasta que descubrí que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Se dice que el libro de Job puede ser Job contemporáneo a tiempo del Génesis. Hay por ahí un nieto de Isaacar que se llama Job. Posiblemente, dicen los que saben, que posiblemente fuera él. Algunos dicen que si no es él, el libro de Job antecede a la ley, incluso a los sacrificios. Y me dirás, bueno, Eugenio, no te estás contradiciendo porque en el libro de Job hay sacrificios, ya. Pero es que los sacrificios es interior a la ley. Abel y Caín ofrecían.
Y esto fue porque lo aprendieron de Adán. Y Adán lo aprendió porque Dios se lo enseñó el día que les vistió de pieles. Los diezmos es anterior a la ley, porque Abraham dio a Melquisedec los diezmos de todo. Entonces la ley es una perfección de lo que ya había también. Por eso, aunque sea anterior a la ley, había sacrificios. Cita la Biblia que Job hacía sacrificios todos los días por sus hijos. Cuando yo voy al libro de los Números y ahí leo en el capítulo 7, verso 23, que para las ofrendas de paz se necesitan bueyes. Dios mío de mi alma, para las ofrendas de paz se necesitaban bueyes. No es casualidad que él tuviera bueyes, porque las ofrendas de paz con Dios se requería bueyes para el sacrificio. ¿Cómo comenzó Satanás buscándole la ruina a Job? Dijo: si yo quiero arruinar la vida a Job, voy a empezar matando los bueyes. Y matando los bueyes es el equivalente. Si no hay bueyes, no hay ofrendas de paz. Es el equivalente a que si no hay bueyes, ellos no están a paz con Dios. Si no hay bueyes, no hay paz. Y si no hay paz, es el principio de toda su ruina. Te tengo una noticia. Satanás te quiere arruinar la vida, quiere destruir tu hogar, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu matrimonio, te quiere buscar la ruina a toda costa. Y él va a empezar de esta manera, robándote la paz de Dios, que no la disfrutes, que la desprecies, que no disfrutes del regalo más valioso que Dios te ha dado, que se llama su paz. ¿Sabe el diablo que si logra alterar la paz que Dios ha depositado en ti, entonces quedarás invulnerable a falta de un golpe del enemigo para destruirte? Por eso el diablo está interesado en robarte la paz, que no disfrutes de ese regalo. Y cuando no disfrutas de la paz, empiezan los miedos y las turbaciones. Por eso mi paz os dejo, no os turbéis ni tengáis miedo. ¿Sabe el diablo que si altera la paz que Dios te ha dado, comienzan los miedos, comienzan las turbaciones? ¿Qué pasará con esto? ¿Esta enfermedad se sanará o no? ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con la casa? ¿Qué pasará con esto? ¿Y qué pasará? Y empiezan los miedos y las turbaciones. Satanás quiere alterar la paz que hay en ti. Me dirás: bien, Eugenio, ya me estás diciendo que es lo que quiere el diablo, pero ¿cómo lo va a intentar lograr? Ya sabemos que él está obsesionado en alterar la paz que Dios me ha dado, para que no disfrute, para que viva con miedos y turbaciones. Pero ¿cómo van a ser sus ataques? Ataque número 2 dice: estábamos pastoreando las ovejas. Y cita, léanlo por favor, capítulo 1 y el verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de... Y está en letras mayúsculas, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores. Te pregunto, y me gusta preguntar en serio para que nadie me responda, esto es algo personal: ¿quién estaba atacando a Job? ¿Dios o el diablo? Era el diablo. Bien. ¿Por qué cita la Biblia fuego de Dios? ¿Quién quemó a las ovejas? ¿Dios o el diablo? Fue el diablo. ¿Pero por qué dice el texto que fue fuego de Dios? Por eso es importante la hermenéutica. ¿Sabes por qué cita la Biblia fuego de Dios? Por la siguiente palabra: fuego de Dios, cita, cayó del cielo. Muy bien, ¿quién lo dice? Un mensajero. ¿Y ese mensajero cómo estaba? Atemorizado de miedo. ¿Por qué no murió?
ese mensajero? Porque Satanás le dejó con vida. Quemó a todos, pero a ese le dejó. ¿Por qué? Porque Satanás a veces no mata a la gente, les deja con vida. Porque se convierten en portadores de malas noticias. Por eso a veces hay personas que Dios intenta trabajar con ellas y de modo no se convierten. Y Satanás no los lleva al mundo, los deja en la iglesia. Para que siendo inconversos vayan al culto y busquen la ruina. A veces le interesa más al diablo convertir a la gente en portadores de malas noticias que acabar con ellos. Por eso siempre hay alguien que tiene malas noticias, que no ve bueno en nada. Y este que era un portador de malas noticias, es él el que lo dice. Muy bien, ¿por qué te crees que es fuego de Dios? Y diría, porque cae del cielo. Entonces, que sea fuego de Dios es un pensamiento de aquel siervo. No fue fuego de Dios. Fue un fuego provocado por Satanás. ¿Por qué pensaba que era de Dios? Porque descendió de lo alto. Y aquel siervo dijo, si desciende de lo alto, si desciende del cielo, Dios está en el cielo, Dios es el culpable. Satanás puede hacer eso. En el libro de Apocalipsis vemos que el falso profeta hará descender fuego del cielo. ¿Te das cuenta? Señales y prodigios mentirosos. Entonces, el que cayera del cielo, que no es que cayera del cielo, cayó de la parte de arriba. Y él cita el cielo. Que cayera de ahí no significa que fuera Dios quien lo enviara. Fue obra de Satanás. Pero ahora es cuando uno se pregunta, ¿pero por qué Satanás no le dijo a aquel siervo, para, no atribuyas a Dios lo que yo he hecho, que esto no lo ha hecho Dios, he sido yo? Porque a veces decimos que Satanás quiere protagonismo. Pero ¿sabes que no siempre el diablo quiere ser el protagonista? ¿Sabes que en esta ocasión al diablo le interesaba? Mira, cuando aquel hombre dijo, ¿ha sido fuego de Dios? Me imagino... Mira, cuando aquel siervo le dijo a Job, ¿ha sido fuego de Dios? Me imagino al diablo diciendo, me ha salido como yo quería. Bien. Me imagino al diablo frotándose las manos diciendo, bien, mi plan ha salido correcto, como yo había planificado. Que le diga que ha sido Dios. Para ver si así piensa Job que el causante de su ruina no ha sido yo, ha sido Dios. Que siga pensando que Dios ha quemado las ovejas, que siga pensando que Dios ha matado a los pastores, que siga creyendo que Dios le ha buscado la ruina. ¿Sabes cómo el diablo va a empezar robándote la paz, alterando la paz que hay en ti? ¿Sabes cómo va a empezar? Haciéndote creer que Dios es el culpable de todas tus desgracias. Y lo voy a volver a repetir. ¿Sabes que así el diablo inicia alterándote la paz de Dios? Poniéndote en enemistad con Él. Por eso dice la Biblia, vuélvete enemistad con Él y cita, y tendrás paz. Sabe el diablo que si él logra ponerte en contra de Dios, la paz suya empieza a ser alterada. Por eso hay dardo de fuego del enemigo que te dice, ¿qué le pasa a Dios? Dios no te oye. Dios atiende las peticiones de este, del otro, pero a ti Dios como que no te cumple la petición. Dios no te escucha. Dios la tiene tomada contigo. Parece ser que Dios siempre favorece a unos y mira cómo le va a fulano y al mengano y a ti no. Y tú estás orando para que Dios pague y tal y no sé qué y Dios no te oye. Y así el diablo empieza a sembrar semillas. Y poco a poco te hace que intentes aceptar que Dios es el causante de todos tus problemas. Y es ahí cuando la paz empieza a ser alterada. Y es ahí, mis amados, cuando Él intenta ponerte en contra de Dios, cuando la paz empieza a ser alterada. Y cuando la paz de Dios es alterada,
¿Y por qué están tan interesados en alterar ese regalo tan valioso? El tercer ataque es que los camellos murieron todos. Y un camello es el único animal capacitado para llevar recursos en un desierto. Si no hay camellos, no hay recursos suficientes para vivir en un desierto. ¿Sabe el diablo que si altera tu paz, el primer desierto en el que te enfrentes morirás allí espiritualmente? Con esto nos está diciendo incluso el diablo, quien tiene la paz de Dios es capaz de soportar cualquier desierto. Porque la paz son todos los recursos que un ser humano necesita para soportar un desierto. Por eso con esto termino. La paz nunca fue ausencia de desiertos. La paz no es ausencia de problemas. Con una anécdota termino. Y alguien quiso ilustrar la paz. Hicieron un concurso y unos pintores intentaron reflejar la paz en unos cuadros. Y en el concurso llegó el crítico que tenía que decir quién era el cuadro ganador. Y había un bebé recostado sobre algodones, una cara de ternura. Y el crítico dijo: esto no refleja la paz. Otro cuadro había un prado verde, un pequeño río. Al fondo había una cabaña. Era de madera, preciosa, con un porche. Salía como humo de una pequeña chimenea. Un sol radiante. El crítico dijo: esto no refleja la paz. Pero hubo un cuadro ganador. Nadie lo entendía. ¿Cómo es posible que este cuadro haya ganado el premio de la paz? Era un cuadro de una tormenta en medio de un mar, en un mar. En el mar había rocas y las olas eran tan grandes que se elevaban y golpeaban contra las rocas. Y ese fue el cuadro ganador de la paz. Y dijeron: ¿por qué? Le dijeron al crítico: no lo entendemos. Si hay una tormenta, un mar embremecido golpea contra las rocas. Y el crítico dijo: ya, pero ¿están viendo el pajarillo en el nido en medio del cuadro? Mírenle, está sonriendo. Y el crítico dijo: eso es la paz. La paz es que en medio de una tormenta y un mar embemecido, y aun cuando las olas quieran golpear tu vida, tengas la capacidad de seguir sonriendo. La paz no es ausencia de problemas. La paz es que en medio de una tormenta que puede acabar con cualquiera, tengas la capacidad de arrodillarte y no sabes de dónde, no sabes cómo, y a veces no sabes ni por qué, estás pasando por un desierto y hay una sonrisa en tus labios y solamente tienes que decirle: papá, te amo tanto. Con esto termino. ¿Saben que en esta vida vivimos situaciones que no entendemos? ¿Y saben que para esas situaciones no hay palabras que puedan aliviar? Pero ¿saben que en situaciones que no entendemos, Dios espera de nosotros que seamos fieles? Y ahora nosotros le decimos a Dios: Señor, ¿en qué nos agarramos? Si vivimos situaciones que no entendemos, ¿en qué nos agarramos para seguir dando lo mejor para ti? Dice la Biblia: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Miren el texto: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Traduzco el texto: la paz de Dios no se puede entender. ¿Cómo ha resuelto Dios el problema?
Dios dice, vais a vivir situaciones que no vais a comprender. Para momentos que no vais a comprender, os voy a dar una medicina. Os voy a dar mi paz, que tampoco la podéis comprender. Porque si hay problemas que no se entienden, si hay problemas que no se pueden razonar, la paz de Dios tampoco se puede comprender. Por eso decidme, ¿cómo se entiende que un enlutado se ponga de rodillas y empiece a alabar a Dios? ¿Cómo se entiende eso? ¿Alguien me lo puede explicar? Si eso no se entiende. Fíjense, vamos a poner ese ejemplo. Uno que viste hábitos. Resulta que hay en su vida un vacío que ha dejado un ser visible. Para llenar ese vacío, se va a adorar a Dios, que resulta que a Dios no le ve con sus ojos. Para llenar el vacío de alguien visible, adora a alguien invisible. Decidme, ¿cómo se entiende eso? No se puede entender. A veces pasamos situaciones que muchas veces decimos, no sé cómo podemos seguir adelante. Alguien seguramente que me está escuchando diría, yo he vivido situaciones que de verdad serían para haberme quitado la vida, pero yo no sé por qué todavía permanezco en pie. Muy sencillo, porque la paz de Dios tampoco se puede entender. Porque de la misma manera que no entienden lo que estás pasando, Dios te ha dado un regalo tan hermoso que se llama su paz, que sobrepasa todo entendimiento, que es único, que es exclusivo, pero que es una medicina para situaciones que no entiendes. Que es tan importante y tan valioso que Satanás se desespera. No soporta ver a alguien que disfruta de la paz de Dios porque sabe que es un enemigo en potencia. Sabe que quien tiene la paz de Dios tiene recursos para el desierto. Disfruta de la paz de Dios. Aun cuando te falten cosas, disfruta de la paz de Dios. Aun cuando tengas problemas, disfruta de la paz de Dios. El tío Juan sabe, yo personalmente no estoy atravesando un buen momento. Todavía estamos pasando por el proceso de mi cuñada, que yo la quiero como si fuera una hermana mía. Y el tío Juan sabe que también me estoy ocupando de otros asuntos muy importantes que tocan mi vida sentimental. Y a veces yo no entiendo el por qué estoy pasando por situaciones, pero es que tampoco entiendo por qué yo tengo tanta paz. No lo entiendo, hermanos. Y sé que si no hay turbación y no hay miedo, es que la paz de Dios está reinando. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que inundes de tu paz al canal en esta noche. Esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a estar alertas para ver los ataques del enemigo. Gracias por el regalo tan hermoso que tú nos has dado. Prometemos disfrutar de esa paz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya podido predicar con la mayor claridad y que ustedes me hayan podido entender y que haya podido ser ameno. Ha habido algún momento que he tenido que bajar el micrófono. Me está costando mucho, hermanos, pero espero que haya sido claro el mensaje. Bendiciones. Adelante, tío Juan.